Buenos días, soy Luis Ballester, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, en España. Antes de nada, quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho amablemente para participar en esta jornada. Creemos que es muy relevante que los hombres asumamos la responsabilidad que tenemos con los procesos que se están desarrollando desde siempre, pero especialmente en lo que llevamos de siglo XXI. La hipótesis con la que voy a desarrollar mi presentación es que el cambio de las tecnologías a partir de principios de este siglo XXI incrementan los procesos de participación en la explotación sexual y deterioran, aumentan el deterioro, la capacidad de deterioro de la masculinidad con procesos tóxicos que sencillamente se han amplificado. La primera idea fundamental de nuestro trabajo, del trabajo de todo nuestro equipo de investigación, es que hay un cambio muy notable en las tecnologías a partir del 2007, 2008, 2009, con la introducción de las tecnologías de cuarta generación que permiten abrir una etapa nueva de la cultura de pantallas y introducir un fenómeno cultural, amplificarlo muchísimo, que es el de la pornografía y el del consumo de la pornografía en relaciones especialmente íntimas a través de pantallas que manejamos con una mano, con los móviles inteligentes, como no se había podido hacer nunca antes. Y vinculada a este cambio tecnológico, nos estamos encontrando con un riesgo que no nos está activando suficientemente casi en ningún lugar del mundo, porque no estamos contemplando como una amenaza para las relaciones entre hombres y mujeres, o para las relaciones entre hombres, o para las relaciones entre mujeres, lo que está introduciendo en nuestro mundo esa pornografía distribuida de manera masiva por 10, 11 grandes empresas mundiales que tienen intereses todavía por descubrir. En todo caso, por vender especialmente a los hombres prostitución, utilizar sus datos privados, etcétera. Eh, ¿Por qué se puede hablar de nueva pornografía? Justamente porque en el 2008 hay un cambio que escala de manera absolutamente incomparable con lo que fue la aparición de las revistas en papel especial de desnudos o de sexo, o las películas en los circuitos comerciales, las películas pornográficas en circuitos comerciales. A partir de 2007, 2008, 2009, el cambio es espectacular en la capacidad de llegar a todo el mundo. Si la televisión tardó 22 años en conseguir 50 millones de clientes en el mundo, y Twitter tardó 2 años, Pornhub tardó 19 días en tener 19 millones de clientes, sencillamente pagando a los buscadores internacionales en Internet para posicionar sus páginas en primer lugar. Como las otras compañías han pornificado Internet de una manera espectacular y han conseguido en muy poco tiempo un negocio de dimensiones astronómicas, pero a nosotros especialmente nos interesa por el impacto que tiene en el aumento de las relaciones tóxicas entre los humanos. Digamos que uno de los trabajos que realizamos para poder comprobar esto fue una revisión internacional, una revisión sistemática internacional, en la cual trabajamos con 114 informes diferentes, investigaciones en revistas de impacto, informes internacionales, y buena parte de lo que les voy a decir tiene que ver con las conclusiones de esas investigaciones. Digamos que en primer lugar hay un cambio que se profundiza en términos de aumento del riesgo a partir de ese cambio tecnológico que se produce en esos años, que les he dicho antes, y a partir de ahí se empiezan a producir cambios en la distribución de la pornografía en el mundo, cambios en la construcción del imaginario sexual masculino, cambios en las prácticas también de esos hombres, especialmente entre los consumidores masivos, o entre quienes participan de consumo problemático, que son en quienes vemos más rápidamente ese cambio que se ha producido. Eh,
La pornografía básicamente lo que hace es filmar el imaginario masculino más tóxico, filmar la prostitución si quieren, introducir la violencia y digamos que llevar a esa cinematografía específica lo que son las fantasías del patriarcado más cruel, más rancio y digamos más falto de criterios humanos para el desarrollo de las relaciones. Sencillamente se aprovechan de la curiosidad humana y se aprovechan de algunas otras cosas que en todo caso podemos comentar más adelante. ¿Qué sabemos del consumo? Que básicamente está desarrollado por hombres. Prácticamente el 90% de los hombres son consumidores habituales de pornografía con niveles diferenciados, pero básicamente eso. Además, si las mujeres consumen y se está acercando a en torno al 40% del consumo entre las mujeres, es un consumo mucho más ocasional, con una frecuencia realmente muy baja. Por lo tanto, no se puede hablar de un consumo regular. ¿Por qué se consume? Se consume básicamente por curiosidad. Es un activador de la dopamina muy importante, especialmente en adolescentes y jóvenes. Además, porque digamos que se utiliza como complemento, como activador de la emocional para la masturbación y además como orientador de conducta en el caso de adolescentes y jóvenes. Y digamos que hay en estas tres cuestiones la curiosidad, la activación de dopamina, por un lado, la masturbación y la satisfacción de otras necesidades vinculadas, por otro lado, y finalmente la orientación de conducta. Nadie puede tener ahora relaciones sexuales si es joven sin haber mirado pornografía. Parece que esto es así. Pues estos tres grandes poderes están incrementando el consumo de una manera realmente bastante problemática. En España, con los estudios que tenemos del 2018, con una muestra ya muy representativa de más de 2.500 encuestas distribuidas en comunidades autónomas, sabemos que entre un 15 y un 20% de los jóvenes, de los niños y niñas, pero básicamente los hombres, en torno a los 8 o 9 años tienen las primeras experiencias con el porno. Es muy fácil de comprobar cómo está pasando esto. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Cualquier palabra que tenga una relevancia sexual la buscamos en Google o en cualquier otro buscador e inmediatamente sale porno, como pueden comprobar. Además, se ha normalizado el acceso a la pornografía por parte de menores, de niños y niñas, pero especialmente de niños, al ponerles una tablet encima de las piernas, un móvil, darles acceso con 4, 5, 6 años a la tecnología de pantallas. Todo eso facilita una familiaridad con el porno, que el porno encuentre a los adolescentes y que se normalice ese consumo que decíamos que puede ser realmente muy tóxico. Además, se consume básicamente en soledad, porque es un acompañamiento de la activación emocional vinculada a la masturbación, o en todo caso se sabe que no se puede comentar prácticamente con nadie porque es tabú hablar de la sexualidad con los adultos educativos, con las figuras parentales. Por lo tanto, hay dificultades para elaborar esos mensajes que llegan desde la pornografía para los más jóvenes, ¿no? Y correlativo a esto, proceso de cómo produce esa activación emocional tan intensa, como se ve solo, se va caracterizando el proceso de consumo como un proceso de habituación, posteriormente de consumo problemático y finalmente como conducta adictiva que deteriora poco a poco el placer que provoca en los jóvenes. Como todas las conductas adictivas, se necesita una dosis más elevada o una dosis más intensa, con más violencia, por ejemplo, para poder producir la misma activación emocional. Sabemos, por lo tanto, que está produciendo efectos, digamos, de dimensiones realmente incomparables con los productos culturales que podrían interferir y generar una masculinidad tóxica. Sabemos que está produciendo digamos, una distorsión de los procesos de socialización, especialmente en los jóvenes, primero en los niños y niñas menores de 12 años, después entre los adolescentes de 12 y 18 y finalmente en la juventud. Y ese proceso es un proceso difícilmente controlable, especialmente cuando hay consumos masivos, cuando hay consumo problemático.
Sabemos que hay un circuito además cognitivo-conductual relativamente fácil de explicar, con procesos de motivación individual, motivación grupal, motivación social. Vivimos en una cultura muy pornificada que llevan a los primeros contactos ya regulares con la pornografía, incrementando ese consumo por la dinámica de fratria, de comunicación al colectivo de amigos, conocidos, etcétera, de que se conoce esa pornografía y por lo tanto que se puede participar de los descubrimientos que se van haciendo. Eso activa además la frecuencia del consumo, pero además lo reconoce en el grupo. Poco a poco va permitiendo producir un discurso específico del porno, de cómo se habla del porno, un discurso además justificador. Poco a poco ese discurso, ese incremento de frecuencia, ese consumo más o menos problemático, pero de alta frecuencia, va produciendo a la vez lo que llamamos la desconexión empática, la desconexión de la empatía afectiva y de la empatía cognitiva, especialmente en relación a las mujeres. Las mujeres básicamente en el porno ya sabemos qué papel juegan, un papel pasivo o un papel de activadoras necesarias del estímulo sexual y poco más, ¿no? Digamos que ese proceso es un proceso que culmina con las conductas adictivas, con niveles ya un poco más graves de afectación. Ya no estamos hablando del consumo recreativo o del consumo de inicio del riesgo, sino de consumos que tienen impactos más importantes, y podemos cuantificar por los estudios que hemos podido hacer en el conjunto del Estado, en España, que en torno al 3-5% de la población joven entre 14 y 20 años tiene, estaría en esta situación de consumo de riesgo elevado o consumo adictivo, y que en torno a un 25% del conjunto de la población joven se encontraría en una situación de consumo problemático. En términos cuantitativos estaríamos hablando consumo problemático, ese 25% con consumos de más de 1000 horas cuando llegan a los 20 años, y en el consumo más adictivo o altamente problemático, ese 5%, entre el 3 y 5%, depende de los subgrupos poblacionales, con más de 4000 horas al llegar a los 20 años de consumo de pornografía. Por lo tanto, una habituación muy intensa, una familiarización muy intensa, un aprendizaje sin que nadie te enseñe, intencionalmente, ni haya una relación cara a cara con esas personas. Cosas que caracterizan ese imaginario tóxico son, ¿no? Resumiendo mucho, la ausencia de preservativos o prácticamente el mantenimiento residual, la ausencia de palabras, la desaparición del discurso en la narración cinematográfica. Ni siquiera tienen título esos fragmentos de la filmografía pornográfica que son los altamente consumidos. Desaparece la posibilidad de, aprender la seducción, aprender la activación emocional fuera de lo que son vídeos, de lo que son imágenes. Se trata a las mujeres de manera muy denigrante, de manera realmente muy, muy violenta, y además se escala la violencia. Ya no es solo violencia simbólica al hablar de las mujeres como putas, zorras, tetonas, putas, etcétera, como sea, sino que además hay violencia física, introduciendo la asfixia, introduciendo prácticas de violencia grupal, filmación de violaciones, etcétera, ¿no? Y también la representación característica de lo que es la sexualidad en el patriarcado, con la mujer sumisa en el bucaque y en otras prácticas de representación del patriarcado, de esa sexualidad de dominación y esa figura, esa expectativa de sumisión en relación a la mujer. ¿Qué se carga claramente? Si tuviéramos que resumir, se carga el vínculo seguro, la posibilidad de tener relaciones sexuales con personas a las que o entre las que hay respeto. Se carga el consentimiento, facilitando que los chicos y las chicas, pero especialmente los chicos, no sepan leer el consentimiento, por lo tanto no sepan leer el no, lo leen como un sí. Porque en el porno nunca puede haber frustración para los hombres, siempre se realiza lo que ellos buscan. Y finalmente también se carga, el elemento fundamental del placer compartido, porque básicamente el placer que se alimenta es el del hombre
entendido como protagonista de la filmación, con la que los hombres conectan empáticamente, pero desconectando claramente del mundo de los, retirando del mundo de los humanos a las mujeres, al no producirse las conexiones empáticas, como decíamos, ni de empatía cognitiva ni de empatía afectiva. Además, ¿qué pasa? Que se puede observar en las informaciones ya epidemiológicas, no solo con encuesta, incrementos de las prácticas de riesgo correlativas a estos cambios que está introduciendo el porno. Por ejemplo, con el incremento muy importante de las infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes consumidores de pornografía, o el incremento de la violencia grupal filmada y distribuida en redes sociales, desde la violencia grupal más básica hasta la violencia directamente, la violación abierta en experiencias de machos que preparan esa violación de una manera cruel, pero además estúpida, porque la distribuyen entre las redes. Bueno, ¿qué nos parece que podemos concluir? Básicamente que se ha introducido un elemento culturalmente muy poderoso, con una capacidad muy importante para hacer daño, para generar riesgos muy importantes, pero además con una capacidad de desorganizar las relaciones sociales, de recuperar la masculinidad tóxica, contra la que llevamos luchando muchos años, y con la que esperamos acabar en algún momento, al menos en los grupos de población más sensibles y que, digamos, son receptivos a nuestros mensajes. Muchas gracias.